Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, buenos días o buenas noches. La lectura de hoy va a ser sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Él fue gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022. Hace un par de semanas dejó el cargo. Está acusado de varios delitos de delincuencia organizada. Y bueno, como con las lecturas anteriores, esta se va a dividir en dos etapas. Una lectura general para yo poder conocer un poco eh, lo que dicen estos arcanos de este tarot en cuanto a su pasado reciente político, actualmente su situación también política y pues un contexto de lo que las cartas digan sobre su futuro. Y la segunda parte de esta lectura pues va a ser sobre el o los obstáculos más importantes a lo que se esté enfrentando esta persona, y con base en dicho obstáculo, qué es lo que pudiera enfrentar este personaje panista de la política de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Bueno, pues vamos a empezar. Es una lectura únicamente con arcanos mayores.
Y bueno, en esta primera lectura se va a tener un panorama muy general de exclusivamente el aspecto político que afecta directamente a este personaje, a cabeza de vaca. Y empezamos con estos tres primeros arcanos que nos van a dar una lectura de su pasado pues reciente. Bueno, pues las tres primeras cartas, los tres primeros arcanos que nos van a contar un poco sobre el pasado muy reciente de esta persona de cabeza de vaca, creo que son bastante claros, son cartas muy fuertes. Eh, Aunque parezca que las dos primeras cartas son muy negativas, bueno, pues no lo es tanto. El primer arcano que tenemos es la muerte, acompañado a su derecha por el arcano de el colgado. Y finalmente la narrativa del pasado reciente termina con esta carta que es la templanza. En primer lugar, bueno, el arcano de la muerte no significa obviamente una muerte física. Sin embargo, sí, en este caso muy particular, pues indica que se cierra definitivamente una etapa. Es inevitable el fin, el término de un ciclo y pues está también muy relacionado con el fin probablemente del ciclo de vida política de Francisco García Cabeza de Vaca. Aquí un detalle pues sutil, pero determinante para saber que nos estamos refiriendo a las tendencias de derecha, a la del partido al que pertenece esta persona, pues es que la figura de la muerte está volteando precisamente hacia la derecha, es decir, pues sí, es un cierre definitivo y esto pues anunció, este cierre pues se refiere al fin del periodo de gobierno de esta persona. eh, y bueno, se refuerza con esta segunda carta, con este arcano número 12 que es el colgado, que si bien no es tampoco un mensaje fatalista ni una carta que anuncie pues calamidades o cuestiones muy negativas, no es una carta tampoco positiva en este caso de lo que pasó con cabeza de vaca. Eh, y bueno, pues es una persona que está pues literalmente como aparece aquí colgado, no tiene forma de escapar de la situación en la que está. Eh, el fin de su periodo de gobierno anuncia también pues el inicio de un periodo de problemas pues legales, ¿no? Sin embargo, aparece la carta de la templanza que
modera un poco el efecto pues destructivo, por así decirlo, de las acciones u omisiones de este personaje político. Y bueno, demuestra un control muy cuidadoso de la operación política. Entonces esta persona, a pesar de que pues se vio entre la espada y la pared y se vio sumida en conflictos que pues legales muy serios, tiene la capacidad de mantenerse muy firme y con la mente muy aguda para poder eh, lidiar con este caos que le está generando esta muerte de su proyecto político. Entonces, bueno, esto es lo que dicen las cartas del contexto pasado reciente de Cabeza de Vaca, que bueno, creo que es muy obvio, ¿no? Es un personaje político que actualmente me parece que está siendo investigado y hay órdenes de aprehensión, incluso creo que ante el Instituto de Migración hay una orden para que no se le permita salir del país. Entonces muere eh, el capítulo de su vida de vida política. En el pasado muy reciente se enfrenta a un conflicto muy pesado que aparentemente no tiene solución, pero sin embargo es una persona que tiene eh, la tranquilidad necesaria para no tomar decisiones arrebatadas. Vamos a ver ahora lo que dicen las cartas de lo que está pasando actualmente con esta persona. Bueno, pues vamos con los 3 arcanos que nos dan la lectura de lo que actualmente está pasando por este personaje político al que estamos leyéndole las cartas hoy. Y bueno, pues curiosamente también es muy acertada y la marca negativa o la marca un poco densa en lo que está pasando esta persona siguen apareciendo aquí. El primer arcano de lo que está pasando actualmente es una carta igual no muy benéfica, el arcano 16, que es la torre, eh, pero también muy ilustrativa de lo que está eh, pasando esta persona. El siguiente arcano que pues nos está narrando lo que está pasando en su presente es el mago. En este caso, este arcano en particular está, bueno, los 3 están representando a esta figura, pero esta carta pues nos está diciendo las habilidades que tiene él para tal vez no salir tan golpeado de todos los procesos legales por los que está pasando, que al parecer son problemas fuertes, muchos y por todos los flancos. Y finalmente está el arcano séptimo, la carta número 7, que es el carruaje o el carro. Que esta no es no es una carta con una influencia muy negativa, más bien actualmente son 2 influencias no tan negativas, tal vez un poco positivas, junto con una carta que está representando pues todo lo negativo, ¿no?, que le está pasando a esta persona, que es la torre. Es decir que bueno,
sigue habiendo alrededor de esta persona acontecimientos totalmente inesperados. A su alrededor hay rupturas, hay quiebres, hay fracturas políticas de confianzas, eh, y pues hay una influencia muy fuerte externa la que determinó que pues se ejerciera pues este tipo de empresas legales en contra de Cabeza de Vaca. Entonces, una fuerza externa muy fuerte, una fuerza externa muy dominante fue la que puso fin a sus proyectos y sus planes eh, y carrera política. Y bueno, pues literalmente todo lo que construyó esta persona, independientemente de que haya sido por la vía legal o por la vía de la delincuencia organizada, las torres, por así decirlo, que construyó han sido y están siendo destruidas. Eh, el poder político federal sigue persiguiéndolo y sigue con influencia fuerte. Entonces, actualmente sigue con muchos problemas y pues hay como destrucción de su proyecto político. Sin embargo, tiene esta persona las herramientas necesarias para posiblemente evadir a la justicia. Esta carta indica que debido a un proceso largo, en este caso de pues, su experiencia política, tiene los conocidos necesarios, tiene las palancas necesarias, tiene tiene el conocimiento para encontrar huecos en las leyes, tiene el conocimiento para utilizar a las personas, para influir en las personas y en las leyes a su favor. Y finalmente lo que está pasando con esta capacidad de Cabeza de Vaca de mover ciertas piezas de forma inteligente y astuta, casi como un mago, le da cierta autonomía para pues librarse de los conflictos en los que está metido. Es una persona que sí está pasando por momentos de angustia, sí es está siendo afectado psicológicamente por miedos, por angustias, por terrores, pero aún así el carro legal en el que está montado es fuerte. Y si no el carro legal, por lo menos también el carro ilegal es fuerte y él está dirigiéndolo probablemente a un destino seguro para él y probablemente un viaje. Entonces habrá que tener cuidado porque es probable que haya un viaje para esta persona. Vamos a ver entonces lo que dicen los tres últimos arcanos sobre el futuro cercano en cuanto a aspiraciones políticas, proyectos, planes de esta persona Cabeza de Vaca.
Y bueno, finalmente tenemos los 3 arcanos que nos van a dar una idea sobre la narrativa futura de este personaje de cabeza de vaca. A diferencia de el pasado, que fue pues realmente complicado para esta persona, que determinó la destrucción y la muerte total de su proyecto. Y a diferencia del presente, que también pues un poco menos pesado que el pasado, pero aún así con muchas complicaciones. En este caso los 3 arcanos que nos dicen lo que va a pasar con este personaje pues son relativamente positivos, para bien o para mal, aunque a algunos les desagrade o a algunos les agrade. Pues al parecer la historia va a tener un desenlace no triste, va a tener un final feliz, por así decirlo, para esta persona. Entonces vamos primero a ver los 3 arcanos. La emperatriz, el sol y finalmente el arcano sin número, el arcano que está al principio o al final. El loco es el que abre o cierra algo. Y bueno, pues empezando con la figura de la emperatriz. Hay una parte muy creativa y aquí tengo que hacerla un paréntesis. La muerte en el pasado representó el fin y el cierre total y definitivo de un ciclo. Sin embargo, aquí la emperatriz implica el nacimiento de un nuevo proyecto político que pues viene gestado por una creatividad muy poderosa. Alrededor de esta persona pues habrá prosperidad, abundancia financiera, va a haber personas que lo van a impulsar en cierta forma, tal vez no directa, pero sí con sus propuestas a crear nuevos planes y nuevos proyectos. Entonces es muy probable que si salió de la vida pública o si la idea actual de esta persona es salir de la vida pública y de los reflectores, en el futuro es muy probable que regrese a los reflectores esta persona, debido a que la fortuna al parecer va a estar de su lado. Entonces es probable que los temas legales, las órdenes de aprehensión, pues sí, todo lo legal alrededor de él no lo afecte. Esta segunda carta, que es el sol, pues indica audacia, en este caso, comunicación también, convicción, una fuerte convicción de esta persona para seguir con sus aspiraciones políticas. Insisto, sean buenas o sean malas, sean positivas o sean negativas, lo que están diciendo estas cartas es pues como un mapa del carácter, de la personalidad y de los recursos intelectuales, de los recursos externos e internos que tiene esta persona para enfrentar lo que acontece en su vida. Entonces pues va a haber el inicio de un nuevo proyecto que va a ser
pues en teoría no necesariamente político, sin embargo, bueno, pues por la trayectoria y por la línea de operación de esta persona, pues yo pensaría que va a ser un nuevo proyecto eh, político. Es una persona que está muy consciente de sus capacidades, también de sus limitaciones, sin embargo, eh, ahí se le va un poco el ego, tiene un poco de ego inflado, entonces eso puede ser un riesgo, pero no, en general creo que la capacidad de estar tranquilo de esta persona frente a las adversidades lo va a llevar a un proyecto interesante político. eh, que bueno, pues yo creo que va a ser el centro de muchas atenciones de la vida pública y de la vida política. Entonces va a dar de qué hablar todavía este personaje. Y bueno, la narrativa de el futuro para esta persona termina con el arcano de el loco, que bueno, pues implica que su proyecto, su camino va a estar lleno de cuestiones inesperadas. Eh, un poco se va a dejar llevar por la marea del mismo ruido que va a generar su reaparición pública. Entonces, pues veremos qué es lo que pasa con esta persona y pues tener en cuenta que el 2024, que es un año con repercusiones políticas, ya se acerca, entonces pues tal vez el proyecto esté orientado hacia allá. Y bueno, esto es lo que dicen los arcanos de este tarot el día de hoy para Francisco Cabeza de Vaca. Y bueno, como siempre, las tres últimas cartas de abajo son simplemente una ofrenda que no, pues no se abren.